¿Por qué sigues creyendo que el amor es sincero? ¿Quién te convenció de que la mirada tierna no puede ser un disfraz? ¿Qué pasa si la pasión que sentiste no fue más que una actuación perfectamente ejecutada por alguien que simplemente fingía mejor que tú? Tal vez no perdiste el amor, tal vez perdiste un juego que ni sabías que estabas jugando. Y esa es la herida que nunca deja de sangrar. Nos enseñaron a buscar el alma gemela, pero nadie nos dijo que en ese proceso nos convertiríamos en presas. Nos repitieron que quien ama de verdad no miente, pero olvidaron advertirnos que quien miente de verdad puede parecer que ama. Maquiavelo nunca escribió sobre el amor en sus discursos políticos, pero cada palabra suya susurra una verdad que pocos están listos para aceptar. En el amor, como en la guerra, vence quien sabe fingir con mayor elegancia. ¿Acaso creíste que el corazón tiene alguna defensa contra la manipulación? No, el corazón es ingenuo y por eso es el primer rehén. Y mientras tú expones tu alma esperando reciprocidad, otros calculan el momento exacto para darte lo que quieres, hasta que ya no lo necesiten. Entonces, ¿de verdad crees que el amor duele porque es amor? ¿O será que duele porque creíste en una máscara? La historia no se repite, pero las heridas sí. Cada relación que destruyó tu paz tenía un patrón oculto, una dinámica que se repite con nombres diferentes. Y lo más aterrador de todo es que tú también participaste, no como víctima pasiva, sino como cómplice inconsciente. Porque fingiste no ver, fingiste que esa mentira piadosa no dolía, fingiste que podías soportar la ausencia, la frialdad, el abandono. En realidad, ya sabías la verdad, solo que preferiste el consuelo de la ilusión. Billy Graham decía que el alma humana grita en silencio por significado, por verdad, por redención, pero el amor, ese amor moderno lleno de promesas rotas, no redime, envenena, nos convierte en actores de una obra escrita por nuestros traumas, y el que actúa mejor no siempre es el que más ama, sino el que más necesita controlar. Te lo diré sin rodeos, la persona que más te ha herido también fue, en su momento, la que más supo fingir. Y tú, cegado por la necesidad de ser amado, aplaudiste su actuación. ¿Qué pasa cuando entregas el alma a quien solo quería usarla como espejo de su propio poder? Lo que pasa es que el vacío se vuelve adicción. Sigues volviendo al dolor porque es lo único que parece familiar. Tal vez ya no recuerdes cómo se siente la paz, porque la confundes con aburrimiento. Te acostumbraste tanto al juego de máscaras que el silencio de la verdad te resulta insoportable. Pero hay algo que no puedes seguir ignorando. Cada vez que finges que no te duele, te haces cómplice de tu propio engaño. Cada vez que justificas lo injustificable, fortaleces al manipulador. Cada vez que callas por miedo a perder, ya estás perdiendo. ¿Y si te dijera que el amor no es lo que siempre te dijeron? ¿Que no es entrega ciega, ni devoción irracional, ni sacrificio eterno? ¿Y si te dijera que el amor, en manos de alguien que no ha sanado, se convierte en arma? Maquiavelo no entendía. Él sabía que el poder no se ejerce con gritos, sino con gestos cuidadosamente calculados. Y en el amor, el mayor poder lo tiene quien sabe cuándo mostrar afecto y cuándo retirarlo. Hay quienes aprenden desde niños a seducir con heridas, que entienden que el sufrimiento proyectado puede generar compasión y que la compasión puede volverse obediencia emocional. Entonces lloran, imploran, tiemblan, pero todo eso es parte del libreto, porque si logran que te sientas culpable por su dolor, ya no necesitarán cadenas, tú mismo te atarás. El juego es sutil, comienza con una caricia, sigue con una promesa y termina con tu identidad deshecha. Pero no de golpe, no. El deterioro es progresivo, imperceptible, como una gota que cae eternamente sobre la misma piedra, hasta que te rompes. Y ahí es donde Maquiavelo aplaudiría en silencio, porque alguien logró dominar sin levantar la voz, sin imponer castigos, solo manipulando percepciones. ¿Te reconoces en esto? ¿Sientes esa punzada de incomodidad en el pecho? Es la verdad queriendo despertar. Es tu alma diciendo basta, porque en el fondo tú sabes que hubo momentos en los que te traicionaste a ti mismo solo para no perder a alguien que ya te había perdido. Y eso también es una forma de fingir. Pero aquí no se trata solo de señalar culpables, se trata de abrir los ojos, porque el amor auténtico existe, pero está enterrado bajo capas de interpretaciones tóxicas,
bajo rituales de dependencia, bajo mitologías culturales que glorifican el sufrimiento como prueba de compromiso. No es el amor lo que te destruye, es la mentira que aceptaste en su nombre. Y no hay mentira más peligrosa que la que tú mismo fabricas para sobrevivir. Esa que repites frente al espejo. Estoy bien, todo va a cambiar, me quiere a su manera. Esa ficción que sostienes porque la verdad parece tan dura. Pero escucha, la verdad solo es dura para quien aún se aferra a la ilusión. En el fondo todos llevamos una máscara, pero no todos saben que la están usando. Algunos la construyeron para protegerse del abandono, del rechazo, del vacío. Otros simplemente descubrieron que fingiendo podían obtener más amor que siendo auténticos. Y en esa elección silenciosa, el amor murió. Este video no va a darte consuelo, no va a decirte lo que quieres oír, pero va a desenterrar algo que tú mismo enterraste hace mucho tiempo, tu capacidad de ver con claridad. Y para eso tienes que quedarte hasta el final, porque la pieza que falta no está en este momento, está en lo que viene, y si te vas antes, perderás la llave del laberinto. Estás a punto de descubrir una verdad que puede cambiar tu forma de amar para siempre, no porque sea nueva, sino porque al fin estarás recíproco para escucharla. Maquiavelo no hablaba de amor, pero nos dejó el mapa del poder. Y en el amor, el poder lo tiene quien entiende que la emoción es solo una herramienta más. Entonces, dime, ¿estás dispuesto a mirar sin parpadear? A ver detrás de la sonrisa, del te amo, del nunca te haría daño. Porque una vez que ves, ya no puedes dejar de ver. Y la única salida es atravesar el fuego. Este es el principio, el umbral, la primera grieta en la ilusión. Quédate, porque la verdad, por cruel que sea, siempre es mejor que la mentira que te encadena. ¿Has sentido alguna vez esa fisura interna que no sabes nombrar, pero que se manifiesta como un vacío que crece, un rumor que nunca cesa? Esa misma fisura donde el amor fingido se cuela con su sonrisa embaucadora, abriendo heridas que no cicatrizan porque no se tratan con vendajes, sino con la verdad que rehuyes. En ese juego sutil donde el poder se disfraza de ternura, se revela el abismo entre lo que sentimos y lo que nos dicen sentir. ¿Cuánto de lo que llamamos amor es solo un espejismo, una máscara que alguien aprendió a usar mejor que nosotros? La piel puede tocar, la voz puede calentar, pero ¿qué sucede con el alma que nunca fue tocada de verdad? La verdad, esa que se oculta detrás de cada gesto calculado, nos convoca a mirar sin parpadear, a enfrentar el silencio donde residen las mentiras no pronunciadas. Cuando nos convencemos de que la entrega es absoluta, el control se despliega invisible, pero firme. El poder no ruge en la escena del amor, susurra, moldea, aprieta suavemente las cuerdas del deseo para que baile al ritmo que conviene. ¿Te has preguntado quién dirige esa danza? Porque el que domina el arte de fingir no solo simula el amor, simula el futuro, la confianza, el refugio. Y tú, deseoso de creer, entregas el mando sin darte cuenta de que esa rendición puede ser la prisión más astuta. La seducción no es solo un juego de atracción, es un campo minado donde cada paso puede ser una derrota disfrazada de triunfo, pero el mayor peligro no es el otro, sino la ilusión que cultivamos con nuestro propio anhelo. Las heridas que duelen más profundo no son las visibles, sino las que se insinúan en las dudas persistentes, en las noches en que la soledad se hace compañía ineludible. Ahí, en esa intimidad brutal, la verdad asoma con fuerza. El amor no fue sincero. O tal vez nunca existió más allá de un acto, un pacto tácito de apariencias. Y sin embargo, seguimos buscando, seguimos apostando, porque la esperanza es un veneno dulce que nos mantiene encadenados a la posibilidad. En el fondo, el miedo a la verdad es el miedo a la libertad. Liberarse implica renunciar a un refugio, aunque sea falso, para enfrentar el frío de la autenticidad. En esa renuncia silenciosa se gesta la paradoja más cruel. Fingimos para protegernos del dolor, pero esa misma falsedad nos sumerge en un sufrimiento más profundo, porque desarma el alma y anula la confianza. La máscara que usamos para sobrevivir se convierte en nuestra cárcel, y el poder que creíamos tener se desvanece en la impotencia de no poder ser nosotros mismos. ¿Cuántas veces has callado tu voz para no romper el encanto? ¿Cuántas verdades guardadas son en realidad prisiones que tú mismo construiste? Maquiavelo nos enseña que el poder reside en la percepción, en el control de lo visible y lo invisible. Y en el amor, esa lección duele porque exige que cuestionemos no solo al otro, sino a nosotros mismos. Y sin embargo, no todo está perdido.
En medio del caos y la incertidumbre surge una luz tenue, casi imperceptible, que es la semilla de la transformación. Reconocer que hemos sido actores y víctimas al mismo tiempo abre la puerta a un despertar doloroso pero necesario. La verdadera fuerza no está en dominar o fingir, sino en la valentía de enfrentar el vacío, de soltar las máscaras, de aceptar que la fragilidad es el origen de la autenticidad. En ese acto de coraje, el amor puede comenzar a sanar, no como un refugio ilusorio, sino como un encuentro genuino con el otro y con uno mismo. Este camino no es lineal ni cómodo. Es un descenso al propio abismo, una confrontación con las sombras que hemos evadido. Pero cada paso hacia esa oscuridad nos acerca a la verdad que libera. Y en esa verdad, aunque cruel, se encuentra la llave para desarmar las cadenas del poder que nos ha aprisionado. El amor, entonces, deja de ser un campo de batalla para convertirse en un territorio donde la vulnerabilidad es la única fortaleza verdadera. Porque solo quien se atreve a caer sin red puede descubrir cómo volar más alto que antes. El poder siempre ha sido un susurro que atraviesa el alma, una corriente invisible que mueve los hilos de lo visible y lo invisible. En el amor, esa corriente es aún más sutil, porque se disfraza de promesas y caricias, de palabras dulces y miradas cálidas. Pero detrás de cada gesto amable puede esconderse una intención calculada, un diseño frío que solo el que domina el arte de fingir conoce. ¿Cuántas veces te has preguntado si lo que recibes es verdadero, o solo una actuación para mantenerte cautivo? Esa duda no es un accidente. Es la señal que revela la presencia del poder en juego, del juego de máscaras donde el amor se convierte en estrategia. El poder en el amor no se impone con fuerza bruta, sino con la delicadeza de quien sabe cuándo ofrecer y cuándo retirar, cuándo acercarse y cuándo desaparecer. Es un baile donde cada paso es medido para generar necesidad y dependencia, para crear un ciclo que atrapa sin cadenas visibles. Y en ese ciclo, el que finge mejor siempre tiene la ventaja, porque controla la narrativa interna del otro, moldeando percepciones, emociones y esperanzas. La víctima a menudo ni siquiera sabe que está atrapada, porque la ilusión es tan convincente que se vuelve la única realidad posible. Pero ¿qué sucede cuando esa ilusión se rompe? Cuando la máscara cae y el vacío que oculta queda al descubierto. La sensación es de caída libre, de desmoronamiento. Ahí, en ese abismo, el poder cambia de forma. Ya no es el dominio sobre el otro, sino la batalla interna entre el deseo de aferrarse a lo conocido y la urgencia de liberarse. Es el momento en que la fragilidad se vuelve una fuerza temible, porque solo desde esa vulnerabilidad auténtica puede surgir una nueva forma de amar, libre de engaños y manipulaciones. Es en ese umbral donde el espectador debe permanecer atento, porque aquí se revelan las piezas del rompecabezas que, hasta ahora, parecían dispersas. La comprensión de que el amor fingido es una construcción del miedo y la necesidad, y que el verdadero poder radica en la capacidad de reconocerse, aceptarse y soltar. Soltar no solo al otro, sino a la propia ilusión que nos mantiene prisioneros. Es un acto de valentía que desarma la lógica del control y abre espacio para la autenticidad. El desafío es inmenso, porque exige desmontar años de creencias, heridas y hábitos emocionales que se han tejido como una red invisible. Pero la recompensa es la liberación del alma, la recuperación del poder personal que no depende de la aprobación externa y de la simulación. El poder real, el que transforma, está en la capacidad de amar sin condiciones, sin juegos, sin fingimientos. Ese poder no se conquista desde la dominación, sino desde la entrega consciente y la aceptación radical. Por eso, al final de este viaje, el espectador ya no será el mismo, porque habrá atravesado el fuego de la verdad, habrá enfrentado sus sombras y despojado sus máscaras. Habrá comprendido que el amor fingido es una construcción del miedo y la necesidad, y que el verdadero poder radica en la capacidad de reconocerse, aceptarse y soltar. Soltar no solo al otro, sino a la propia ilusión que nos mantiene prisioneros. Es un acto de valentía que desarma la lógica del control y abre espacio para la autenticidad. El desafío es inmenso, porque exige desmontar años de creencias, heridas y hábitos emocionales que se han tejido como una red invisible. Pero la recompensa es la liberación del alma, la recuperación del poder personal que no depende de la aprobación externa ni de la simulación. El poder real,
el que transforma, está en la capacidad de amar sin condiciones, sin juegos, sin fingimientos. Ese poder no se conquista desde la dominación, sino desde la entrega consciente y la aceptación radical. Por eso al final de este viaje, el espectador ya no será el mismo, porque habrá atravesado el fuego de la verdad, habrá enfrentado sus sombras y despojado sus máscaras, habrá comprendido que el amor fingido es una construcción del miedo y la necesidad, y que el verdadero poder radica en la capacidad de reconocerse, aceptarse y soltar. Soltar no solo al otro, sino a la propia ilusión que nos mantiene prisioneros. Es un acto de valentía que desarma la lógica del control y abre espacio para la autenticidad. Este es el llamado que queda flotando en el aire, la pregunta que no cesa de resonar en lo profundo. ¿Estás dispuesto a renunciar al poder ilusorio de fingir para encontrar el poder genuino de amar? La respuesta, aunque silenciosa, marcará el inicio de una nueva historia, una que solo tú puedes escribir con la tinta indeleble de la verdad y el coraje. El amor fingido es como un espejismo en el desierto. Brilla con promesas, se refleja en el horizonte, pero cuando te acercas, solo encuentras arena y vacío. Esa imagen perfecta que perseguimos es una ilusión construida por quienes aprendieron a manejar las apariencias como armas y por nosotros mismos, que deseamos creer en la salvación que ellas prometen. La paradoja más profunda radica en que la máscara, aunque destinada a proteger, termina por asfixiar, porque nos obliga a vivir una mentira que desgasta la esencia. En el juego del amor, el mayor poder lo tiene quien sabe no solo qué mostrar, sino qué ocultar y sobre todo, cuándo hacerlo. Quizá la clave para entender esta dinámica radica en la dualidad que habita en cada ser humano, la lucha constante entre el deseo de conexión y el temor a la vulnerabilidad. Fingir amor es, en esencia, un intento desesperado de proteger ese corazón frágil que teme ser lastimado, rechazado o abandonado. Pero el precio de esa protección es alto. Se sacrifica la autenticidad. Se vende el alma a cambio de una seguridad ilusoria que nunca podrá llenar el vacío interior. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de una prisión sin barrotes, forjados con mentiras y silencios. El poder, según Maquiavelo, es la capacidad de controlar las percepciones. En el amor, esa capacidad se traduce en manejar las emociones ajenas para obtener lo que se desea, sea afecto, control o validación. El que domina este arte no necesita mostrar todas sus cartas. Una sonrisa, un gesto o un silencio calculado pueden ser más efectivos que cualquier palabra. Y aquí está la tragedia. Mientras unos aprenden a manipular, otros aprenden a justificar y a tolerar, creando así un ciclo perpetuo donde el amor se convierte en un teatro de ilusiones. ¿Cuántas veces has sentido que das todo y recibes una sombra? Que tu entrega es usada como moneda de cambio. Esa es la cruel verdad que pocos se atreven a enfrentar. Pero ¿qué ocurre cuando la ilusión se rompe? Cuando la máscara cae y el rostro detrás de ella revela no amor, sino miedo, inseguridad o indiferencia. El golpe es devastador, porque no solo se pierde al otro, sino que también se pierde la confianza en uno mismo, la creencia de que merecemos algo mejor. Esa herida, aunque profunda, también es una oportunidad para despertar y empezar a reconstruir desde las cenizas, para aprender a amar sin depender de la actuación ajena ni de la propia, porque amar no es fingir, sino aceptar, arriesgar, mostrarse desnudo ante la posibilidad del dolor. En ese proceso de reconstrucción, la vulnerabilidad deja de ser una debilidad para convertirse en la raíz de la fuerza verdadera. Porque solo al permitirnos ser auténticos, sin máscaras ni artificios, podemos crear conexiones reales que no dependan de la manipulación o del engaño. El poder entonces se redefine. Ya no es dominar o controlar, sino ser dueño de uno mismo, capaz de amar y ser amado desde la transparencia y el respeto mutuo. Esa transformación no es sencilla. Requiere valentía para enfrentar fantasmas, para soltar expectativas y para aceptar la incertidumbre inherente al amor auténtico. Es natural que el miedo al abandono o al rechazo intente sabotear este camino, susurrándonos que es mejor fingir, callar o adaptarse para mantener la relación. Pero cada vez que cedemos a ese miedo, reforzamos las cadenas que nos atan a relaciones insatisfactorias y a una imagen distorsionada de nosotros mismos. La verdadera libertad emocional surge cuando decidimos ser fieles a nuestra verdad, incluso si eso implica confrontar la soledad o el dolor, porque en esa fidelidad se encuentra la posibilidad de amar sin perder la identidad, sin sacrificar la dignidad. En la sombra del amor fingido,
también habitan los arquetipos que moldean nuestras expectativas y comportamientos. El héroe que debe rescatar, la víctima que clama por ser salvada, el manipulador oculto tras la sonrisa amable. Reconocer estos patrones es fundamental para no repetir ciclos destructivos. Solo al desvelar esas sombras podemos empezar a caminar hacia relaciones más sanas, basadas en la igualdad y la autenticidad. No es un proceso lineal ni fácil. Implica despojarse de creencias limitantes y de la necesidad de controlar al otro para sentirse seguro. Por último, recordar que el amor es una experiencia profundamente humana, con sus luces y sombras, sus momentos de éxtasis y de dolor. No se trata de idealizarlo ni de demonizarlo, sino de comprenderlo en toda su complejidad. Al entender que el poder en el amor no reside en la dominación, sino en la honestidad y la entrega consciente, podemos liberarnos de las trampas del fingimiento, y así abrirnos a una forma de amar que no requiere máscaras, sino la valentía de ser vulnerables y auténticos. Ese es el verdadero poder que transforma y sana, el poder que solo quien se atreve a ver la verdad puede poseer. ¿Estás dispuesto a soltar las máscaras, a mirar el reflejo de tu alma sin miedo? La elección es tuya, y el camino, aunque incierto, conduce a la libertad. Porque amar sin fingir es el acto más poderoso y valiente que podemos realizar. El poder de quien sabe fingir mejor en el amor se sostiene sobre un delicado equilibrio entre sombra y luz, entre verdad y mentira. No es una batalla que se gane con fuerza bruta, sino con sutileza. Que cada caída fue una enseñanza disfrazada, cada herida una oportunidad para crecer en sabiduría emocional. Maquiavelo no prometía felicidad, pero sí enseñaba cómo navegar el mar tempestuoso de las pasiones con la brújula firme de la conciencia. Y ahora tú tienes esa brújula en tus manos, listo para trazar un nuevo rumbo, uno donde el amor sea poder, misterio y sobre todo respeto. Este no es el fin de tu viaje, sino el comienzo de una travesía donde serás el protagonista consciente de tu destino afectivo. Dejarás atrás la ingenuidad que te hacía perder para convertirte en el arquitecto que diseña su propio mapa emocional. Ya no jugarás limpio por miedo o por esperanza, sino por estrategia y amor propio, porque en este juego, la única forma de ganar es ser dueño de ti mismo. Y ahora, la pregunta final permanece. ¿Estás preparado para dejar atrás las reglas que te enseñaron y empezar a jugar con la sabiduría que Maquiavelo te legó? En el silencio de tus noches, cuando las sombras parecen alargarse y el eco de los recuerdos golpea con fuerza, surge una pregunta que hasta ahora evitaste. ¿Por qué sigues entregándote sin límites a quien no valora tu entrega? Es un misterio que habita en la frontera entre el amor y la desesperación, una línea tan delgada que a menudo se confunde con la esperanza. Pero la esperanza, sin un ancla firme, puede ser una prisión disfrazada. Maquiavelo no creía en la esperanza ciega, creía en la voluntad despierta, en la acción consciente que se impone sobre el deseo desbocado. Cada gesto que diste buscando a Mer fue también un acto de poder cedido, una pieza que soltaste del tablero sin saber cómo recuperarla. La entrega sin límites no es un acto de generosidad, es la rendición silenciosa al caos emocional que otros manipulan sin piedad. Y en esa rendición, la dignidad se fragmenta en 1000 pedazos que luego recoges con dolor. Pero hay una verdad liberadora. No eres víctima de tu naturaleza, sino de las reglas que aceptaste sin cuestionar. Ahora, esas reglas están a punto de cambiar. Imagina por un momento que el amor no es un campo abierto donde se corre libremente, sino un terreno minado que exige pasos calculados. Que la sinceridad absoluta es un lujo que pocos pueden permitirse y que el misterio no es mentira, sino una estrategia ancestral para mantener viva la atracción. Maquiavelo no inventó la manipulación, descubrió el arte de usar la realidad tal como es, sin idealismos ni falsedades. Y tú, al comprender esto, empiezas a reclamar el poder que te fue negado por creer en un amor demasiado limpio para ser real. Pero este camino no está exento de dolor. La ruptura con la narrativa idealizada del amor es un duelo silencioso que exige coraje. Coraje para mirar dentro y reconocer que la fragilidad no es un defecto, sino una fuerza que debe ser protegida, no expuesta sin defensa. Que la fuerza no es ausencia de miedo, sino la voluntad de avanzar a pesar de él. Maquiavelo, aunque distante en sus tiempos, nos dejó la enseñanza de que el poder emocional se construye con disciplina y conciencia, no con gestos al azar. Mientras avanzas en esta nueva comprensión, sientes cómo la tensión interna crece,
un fuego que quema viejas certezas y abre espacio para la transformación. No es fácil soltar la seguridad de lo conocido, aunque sea dañino, para adentrarte en la incertidumbre del auténtico. Pero solo en ese espacio liminal entre la sombra y la luz nace el verdadero cambio. Maquiavelo te susurra que el amor es una batalla ganada por el que sabe cuándo mostrarse y cuándo esconderse, cuándo ceder y cuándo resistir. Así, esta revelación se convierte en un mapa invisible que guía tus pasos hacia un amor que no te consume, sino que te sostiene. Un amor donde la entrega se vuelve acto consciente y el deseo se alimenta de respeto y misterio. Donde tú, por fin, dejas de ser un espectador pasivo para convertirte en el protagonista de tu propia historia afectiva. Y en ese protagonismo, la victoria no es conquistar al otro, sino conquistarte a ti mismo. La verdadera revolución del amor comienza aquí, en la conciencia despierta que ahora habita en ti. El silencio que te envuelve en estos momentos no es vacío, sino el eco profundo de una transformación que se gesta bajo la superficie. Sientes cómo cada pregunta que surge dentro de ti rasga las veladuras de la ilusión para revelar la esencia cruda y auténtica del amor. Ya no puedes regresar a la inocencia ciega que te llevó a perder tantas veces. Ahora caminas por el filo de la conciencia, donde el deseo y la razón se entrelazan en una coreografía sutil y peligrosa. Maquiavelo entendía esta danza porque sabía que el poder reside en quien controla el ritmo, no en quien se deja arrastrar. ¿Has notado que las emociones más intensas nacen en ese espacio ambiguo entre el miedo y la esperanza? Esa línea donde la fragilidad se vuelve fortaleza y la incertidumbre se convierte en impulso. No es casualidad que los amores más apasionados sean también los más turbulentos, porque el alma busca en el caos la chispa que enciende su fuego interior. Pero hay un secreto que pocos conocen. Ese fuego solo arde mientras exista la tensión entre acercamiento y distancia, entre mostrar y ocultar. Y ahí es donde tu forma de amar debe reinventarse. Cada acto de entrega debe ser una apuesta consciente, una señal enviada con intención, no un grito desesperado lanzado al vacío. El amor no se mendiga, ni se exige. Se negocia en el terreno invisible de las emociones con la autoridad de quien sabe su propio valor. Maquiavelo no idolatraba el amor romántico, pero sí admiraba la maestría de quien sabe jugar con sus reglas, entendiendo que la vulnerabilidad sin estrategia es autodestrucción. Y tú, al interiorizar esta enseñanza, te conviertes en un estratega de tu propio corazón. Esta estrategia no es una máscara para ocultar quién eres, sino un espejo para reflejar la mejor versión de ti mismo, aquella que no se rinde ante el rechazo ni se diluye en la desesperación. En ese espejo ves la dignidad restaurada, el poder recuperado y la capacidad de amar con plenitud sin perder el control. Porque amar no es renunciar a ti, sino encontrar en ti la fuerza para sostener el vínculo sin perder la esencia. La paradoja de la libertad en el amor es que solo se alcanza cuando aceptas la responsabilidad de tu propio poder. Mientras avanzas en esta nueva forma de amar, cada recuerdo doloroso se convierte en una lección inscrita en la piel del alma, una cicatriz que ya no duele, sino que protege. Las heridas del pasado se transforman en escudos invisibles que te recuerdan lo que vales y lo que no estás dispuesto a permitir. Maquiavelo no creía en la inocencia como virtud, sino en la sabiduría que nace del conocimiento de la naturaleza humana, con todas sus luces y sombras. Y ahora, tú posees ese conocimiento para reescribir tu historia. Esta es la encrucijada donde se decide tu futuro afectivo. Seguir siendo un actor en la obra escrita por otros o convertirte en el dramaturgo que crea su propio guión. La diferencia está en la conciencia, en la voluntad de aceptar que el amor es un juego complejo que exige más que sentimientos puros. Exige estrategia, misterio y un compromiso con tu propia integridad. El amor que antes parecía un castillo de arena se vuelve ahora una fortaleza construida con la piedra angular del poder interior. Y finalmente, en esta travesía que apenas comienza, sentirás la liberación que proviene de saber que no estás condenado a repetir los mismos errores, que el amor no es un destino fatal, sino una elección diaria. Maquiavelo te desafía desde el pasado a tomar el mando de tu destino emocional, a jugar no con las reglas impuestas, sino con las que tú decides con valentía y sabiduría. Porque amar con astucia no es renunciar al corazón, sino honrarlo con la fuerza que merece. ¿Estás preparado para transformar tu forma de amar y ganar el juego que antes parecía imposible?
En este momento crucial, la verdad que parecía esquiva finalmente se revela ante ti con la fuerza de una epifanía inevitable. Amar no es entregarse sin límites, ni jugar limpio en un tablero donde los demás no lo hacen. Es entender que el poder y la vulnerabilidad no son enemigos, sino aliados que se entrelazan para construir una forma más auténtica y profunda de conexión. Maquiavelo, con su mirada fría pero sabia, no pretendía deshumanizar el amor. Buscaba liberar al hombre de las cadenas de la ingenuidad para que pudiera conquistar su destino emocional con lucidez y dignidad. El amor, entonces, no es un juego de inocentes, sino una batalla ganada por quienes dominan el arte de la estrategia y la conciencia. Ya no basta con ofrecer el corazón en bandeja, es necesario protegerlo, saber cuándo acercarse y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En esa danza precisa se forja el verdadero poder, aquel que no se impone por la fuerza, sino que atrae con la intensidad del misterio y la integridad del ser. ¿Y tú? Ahora que tienes esta llave, la elección está en tus manos. ¿Seguir siendo una pieza más en el tablero del amor o convertirte en el arquitecto de tu propia historia afectiva? Recuerda que la verdadera victoria no está en conquistar al otro, sino en conquistar tu propio poder interior. Amar con sabiduría y valentía. El juego ha cambiado y tú también debes cambiar si quieres dejar de perder. No temas a la transformación ni a las sombras que pueda traer, porque en ellas reside la semilla del renacer. Maquiavelo no fue un enemigo del amor, sino un maestro que nos enseñó a amarlo con los ojos abiertos, sin ilusiones ni engaños. Ahora, con esa sabiduría, puedes empezar a jugar con nuevas reglas, más fuertes, más reales, más tuyas. El amor que mereces está esperando, no para ser entregado, sino para ser conquistado. ¿Estás listo para dar ese paso? La conclusión de este profundo viaje hacia la cruel verdad del amor revela una realidad que pocos se atreven a enfrentar. El verdadero poder no reside en manipular o fingir, sino en aceptar la propia vulnerabilidad y abrazar la autenticidad. Mientras el fingimiento construye prisiones invisibles que aprisionan tanto al que engaña como al engañado, la valentía de despojarse de las máscaras abre las puertas a un amor genuino que libera y transforma. Este camino exige confrontación, dolor y paciencia, pero es el único que conduce a la verdadera libertad emocional. El amor que nace de la sinceridad y del reconocimiento de uno mismo trasciende los juegos de poder y las ilusiones, creando vínculos profundos y duraderos. Quien elige esta senda se convierte en el protagonista consciente de su propia historia, capaz de romper ciclos y construir relaciones basadas en el respeto, la confianza y la entrega auténtica. Así, la gran revelación es que el poder en el amor no está en quien sabe fingir mejor, sino en quien tiene el coraje de ser auténtico, de mostrarse en su totalidad, con fuerzas y fragilidades. Es en esa honestidad radical donde se encuentra la fuerza capaz de transformar el amor en una experiencia de libertad y plenitud. Y esa, sin duda, es la victoria más grande y sublime que podemos alcanzar.